energía. Hoy diremos que un condensador también almacena energía, pero ambos lo hacen de una manera diferente. Es más, podríamos decir que lo hacen de maneras opuestas. Hoy vamos a apreciar cómo lo hace el condensador y al final espero que podamos distinguir la manera como la bobina por su parte y el condensador por la suya almacenan energía. Empecemos mirando el puesto que el condensador ocupa en una fuente. Aquí está. Cuando lo ponemos como filtro, en otras palabras, se podría decir que es el recipiente donde se almacena el voltaje de la fuente para alimentar un aparato como un televisor o un computador. En el diagrama sin filtro, aquí está, sin condensador o sin filtro. Tenemos a la izquierda un resultado en la fuente, que es una DC pulsante. DC pulsante. Aquí está expresado en el diagrama voltaje de entrada. En los oscilogramas de la izquierda, el voltaje de entrada es esta línea azul superior que está al nivel de 10 voltios. El voltaje de salida sin condensador es una DC pulsante, que es el oscilograma verde, en donde los pulsos oscilan entre 10 y 0 voltios a un ritmo o a una frecuencia de 1 milisegundo. En 1 milisegundo se da el hemiciclo positivo, donde el pulso sube a 10, y el hemiciclo negativo, donde baja a 0. Este es el resultado o la salida de una fuente switchada, tal como tenemos el diagrama de la derecha, sin condensador. Ahora, si ponemos el mismo diagrama, pero con condensador, y ahí está señalado con rojo, miren en lo que se transforma la salida. El voltaje de salida, verde, se ha promediado a través del condensador en un voltaje casi de 9 voltios, cuando la entrada sigue siendo 10 voltios, la línea azul, y aquí está representada en la fuente de la izquierda. Ese voltaje está en este momento aplanado por este filtro. Entonces se podría decir que el filtro es el recipiente donde se almacena el voltaje de la fuente para alimentar un aparato. Ahora, si trasladamos eso para entenderlo mejor al ámbito de las imágenes, podríamos comparar, cuando no hay filtro, una DC pulsante. En este caso no es la misma DC pulsante que habíamos visto en la fuente switchada. Esta es una DC pulsante que puede estar a la salida de un puente rectificador de alterna, de la entrada de 110 voltios o de 220 voltios. Esa DC pulsante se representa con este flujo intermitente de agua a tragos, a chorros, cuando no hay filtro. Pero lo ideal es convertirlo en corriente continua, un chorrito sereno, cuando le ponemos el filtro. ¿Y qué
debe mediar para que esto suceda. Lo podemos imaginar de esta manera. Aquí la caneca es el condensador que recibe la DC pulsante, la almacena y a la salida se obtiene la corriente continua. Es una manera que, por lo gráfica que es, pues no necesita ninguna otra explicación. Ahora veamos. El proceso de aplanar o filtrar una DC pulsante en un condensador no se lleva a cabo de manera instantánea. Toma cierto tiempo. ¿Recuerdan la vez pasada cuando hablábamos de la bobina? En el primer momento decíamos se comportaba de cierta manera y con el paso del tiempo ese comportamiento en la bobina iba cambiando. Pues bien, en el condensador también ocurre algo similar. O tal vez deberíamos decir que en el condensador ocurre todo lo contrario. Para entenderlo fácil, vamos a asimilar en este momento un condensador a un colchón inflable, en donde vamos a almacenar aire. Aquí podemos observar que al principio echarle aire al colchón es tan fácil como respirar. Es decir, no cuesta ninguna dificultad. Y claro, dependiendo del tamaño del colchón, que equivale al tamaño del condensador, va a pasar más o menos tiempo en ese primer proceso de echar aire sin dificultad. La presión que hagamos empujando el aire en este primer momento no tiene oposición. Ya cuando hemos inflado durante cierto tiempo, sabemos que echar aire se va tornando menos fácil, porque el colchón nos hace cierta oposición por el aire que contiene. Y ahí lo podemos ver que está más o menos inflado. Y al final, por supuesto que es casi imposible terminar de llenarlo y la oposición que sentimos en el momento de echar aire es muy grande. Ahora, diferenciemos en este proceso dos cosas fundamentales de las cuales también hablábamos cuando miramos la bobina. Esas dos cosas son el voltaje y la corriente. Cuando llenamos el colchón con aire, estamos haciendo cierta fuerza o esfuerzo. Fácil al principio y luego más difícil. Esa fuerza equivale simple y llanamente al voltaje aplicado. El voltaje es la fuerza o presión que se hace para que pase la corriente. Y claro, el aire es la corriente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en un circuito cuando toda la corriente de una fuente pasa sin ninguna dificultad, sin nada de oposición? Sencillamente tenemos un corto. Eso es a lo que equivale un condensador en el primer momento. Es decir, cuando empezamos a cargarlo. Cuando empezamos a cargarlo, el condensador equivale a un corto. Al final de la carga, cuando ya el colchón está prácticamente lleno o lleno, el condensador se comporta como un circuito abierto. No me acepta más aire el colchón, no me acepta más corriente el condensador. Al principio es un corto, al final un circuito abierto.
Miremos aquí, tenemos la fuente completa. Digo completa porque ahora sí hay condensador añadido, C1. Tenemos una resistencia de carga que, como habíamos dicho, puede ser cualquier aparato que estemos alimentando. El voltaje de entrada es esta línea azul que nos está diciendo 10 voltios. El voltaje de salida se expresa con esta línea verde, que al principio es 0 voltios y que paulatinamente va ascendiendo hasta que se coloca en un lugar cercano a 9 voltios. Sabemos que eso es así gracias a la presencia del condensador. De lo contrario, no tendríamos esa salida de esa manera. El oscilograma de la parte inferior es el proceso de llenar el colchón de aire con cada respiración. Y eso lo hace el circuito de control V2 cuando activa y desactiva el switch cada vez y hace que de la entrada hacia la salida circule corriente por un instante y luego deje de circular. Entonces este oscilograma inferior nos está diciendo las veces que prendemos, voltaje de 6 voltios, y apagamos, cuando regresa a 0, esa oscilación. ¿Qué sucede con la corriente? La corriente que circula, acordémonos que la corriente es el aire. La corriente al principio tiene una gran amplitud. Cada pequeño escalón de corriente es una respiración o una pulsación. El nivel de corriente en los primeros instantes es alto. Mírenlo aquí. La corriente, y aquí está la escala a la derecha, la escala de la corriente, se sube hasta 2 amperios aproximadamente. En el tiempo inicial, aquí en la escala inferior está registrado el tiempo en milisegundos. En los primeros momentos hay muy buena corriente circulando por la bobina y se supone que la corriente que está circulando por la bobina está cargando el condensador. Para redondear lo que dijimos justo antes de entrar a este lugar, a esta imagen, en el principio, cuando la corriente sube de manera grande, el voltaje, miremos la línea verde, parte de un valor muy bajo. Es prácticamente cero. Cero. Y sube lentamente. ¿En dónde? En el filtro de salida. O sea, aquí en paralelo con C1 y alimentando la carga. Ese voltaje inicial tan bajo nos confirma lo dicho con relación al comportamiento del condensador, que en el primer momento no opone resistencia. Por consiguiente, hay mucha corriente y eso significa un corto o un voltaje casi cero, que a medida que vamos ascendiendo, va disminuyendo la facilidad, va disminuyendo la corriente. Entonces se va haciendo más durito el colchón hasta que cuando está
cargado, a cada respiración no le logramos meter prácticamente nada de aire. Acuérdense que el aire es la corriente. Profe, entonces un televisor, perdón, un televisor cuando se demora en prender y que es un condensador agotado, es por esto, porque se demora mucho en cargar. Cuando un televisor se demora en prender, la acción de cargar el condensador no es que demore más, demora un tiempo que está establecido matemáticamente por el valor del condensador y por el valor de la resistencia en serie con el condensador, lo que haya aquí como resistencia, sea la de la bobina, sea la del switch, sea la resistencia interna de la fuente. Matemáticamente se dice que el condensador carga en un tiempo establecido por 5 veces el valor de la resistencia más multiplicado por la capacitancia. Luego hablaríamos de eso. Ahora, no me estoy desviando de la pregunta que me hiciste, es muy concreta. Vamos a imaginar en este momento, para responder esa pregunta que es muy oportuna, que el condensador con el tiempo, cuando se agota, pierde capacidad. Entonces, deja de ser una caneca grande como esta y se convierte en un baldecito pequeño, mucho más pequeño que la mitad de esta caneca. Cuando el condensador reduce su tamaño, el tanque no es capaz de mantener el nivel de la corriente continua. Es decir, si la vasija es muy pequeña y abrimos la llave, la corriente que va a salir aquí va a ser tan rizada como la que tenemos entrando. Entonces, no tendríamos esta corriente continua que equivale a esto, sino que tendríamos algo como esto a la salida. Algo como esto a la salida. Si estamos hablando del filtro que le corresponde estar a este lado agotado. Y si estamos hablando del filtro de la entrada, del filtro gordo agotado, pues entonces tendríamos algo como esto en la salida. Eso hace que el aparato no pueda trabajar porque tan pronto el voltaje está arriba, casi que instantáneamente cae. Entonces, cuando un condensador está agotado, el circuito no logra estabilizar el nivel de corriente continua y el aparato no prende, puede tener ruidos en el filtro que puede llegar hasta el parlante, un ruido de motor, y puede que pasados unos minutos, cuando se vaya calentando, el condensador electrolítico como que se desperece y logre ensancharse un poquito, y ahí es cuando tenemos el resultado de que hay aparatos que hay que prenderlos por la mañana para poder ver las noticias al mediodía. Muy fuera de tubos. Exacto. Más lento todavía. Esa sería pues como una relación entre esa pregunta y lo que estamos viendo en este momento. Bueno, y otra cosa es, recuerdo de algunos televisores de tubo de rayos catódicos que se calienta el transistor horizontal y es el filtro que hay en la línea de voltaje del transistor transformador driver. Entonces,
como no hay buen planeamiento, no le gusta ese poquito que hay de AC y se recalienta. Cuando estamos hablando de un transistor trabajando como switch, y en este caso la salida horizontal también es un switch debe estar el menor tiempo posible en un estado intermedio entre completamente encendido y completamente apagado. Debe estar lo menos posible en un estado intermedio. Eso se llama transitar por la región lineal. Cuando el voltaje de alimentación o la señal de excitación de un switch no cumplen con los requerimientos, el transistor comienza a estar más tiempo en ese estado intermedio donde no está ni completamente encendido ni completamente apagado, está circulando, transitando por la región lineal. Cuando se transita por la región lineal, en ese momento hay tanto caída de voltaje en el switch como corriente circulando por el switch. Ahí es cuando tenemos el consumo o la pérdida de potencia en forma de calor. Acuérdese, Freddy y compañeros, de lo que hemos hablado en las clasecitas anteriores, donde decíamos que un regulador lineal es precisamente poco eficiente porque está constantemente disipando en forma de calor la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, multiplicado por la corriente que está circulando a través de él. Entonces, no sé si quedó suficientemente claro. Sí, sí, ya en otra ocasión aclaramos un poquito más de lo que estamos hablando, Claro pero que la sí, idea es todo eso. eso hay que encaminarlo más de una vez para irlo afianzando. Sí, para no desviarlo mucho del tema. No, y es que no me desvía del tema por una razón. Mire, cuando se hacen preguntas como la que me estás haciendo y se relacionan con temas como los que estamos explicando, se ve palpablemente que aquello que nos aburre tanto, la teoría y la práctica, están profundamente relacionados, solo que la mayoría de las veces nosotros no sabemos cómo. Entonces, cuando logramos ver esa relación, logramos también sacarle rápidamente una conclusión a un porqué, y naturalmente un diagnóstico y una reparación van a ser mucho más rápidos. Recuerden que este proceso que estamos viendo en este plano no es algo que de lo cual yo me esté inventando el cuento y esté haciendo dibujos aquí a la derecha que se acomoden a ese cuento. Esto es lo que un osciloscopio muestra de acuerdo con los componentes que estamos observando como parte de la fuente, y por consiguiente son hechos reales los que están ocurriendo. Recuerden también que el hecho de prender y apagar el switch expresado en este oscilograma inferior que está aquí en las dos entradas que controlan ese switch, es lo que permite a la bobina almacenar energía, y cuando esa energía no está circulando desde el propio filtro de entrada, cierra el camino un protagonista que solamente trabaja en esos instantes, y es el diodo.
¿Cuándo trabaja el diodo? En cada descenso de los picos de corriente. El pequeño descenso, aquí se aprecia más en estos picos superiores. El descenso de la línea roja es siempre la energía que la bobina almacenó circulando a través del diodo en el momento en que el switch está apagado, y esa bobina está entregando su energía, y toda la energía se está almacenando en el condensador, tanto la que pasa por el switch cuando está conduciendo, como la que pasa por el diodo cuando el switch está abierto. La cantidad de voltaje que tengamos a la salida va a tener una relación estrecha con el tamaño del condensador, va a tener una relación estrecha con cuánto consume el televisor o el aparato que estemos alimentando, y sabemos que el aparato a veces consume más, a veces consume menos. Y va a tener una relación estrecha con cuánto voltaje hay almacenado en esta fuente inicial, que es la que carga el filtro gordo o filtro de aplanamiento. Sabemos que la tensión de red de 110 o 220 voltios no siempre está en esos valores. A veces está un poco más alta o un poco más baja. Entonces, ¿qué hace que a pesar de todas esas fluctuaciones, la de la carga, la de la entrada, el voltaje de salida logre ser estable? Tiene que haber entonces un circuito de control. Aquí ese circuito lo podemos imaginar como enmarcado dentro de esta zona de control del switch principal, que recibe muestras de cómo está el voltaje a la salida para saber decirle al switch en qué momento necesita conducir un poco más de tiempo y en qué momento necesita conducir menos tiempo, para hacer que la energía almacenada en la bobina siempre me mantenga cargado el filtro de salida con un voltaje previamente calculado, cuyo rizado debe ser mínimo. ¿Cuánto debe ser el rizado de un filtro de aplanamiento? El rizado de un filtro de aplanamiento no debería sobrepasar el 1% del valor total del voltaje. Supongamos, en el filtro gordo, si hemos de tener 160 voltios, porque estamos conectados a 110 voltios, ¿cómo medir ese rizado? Con la escala de AC del voltímetro. Pongo mi voltímetro en la escala de AC y registro en el filtro de aplanamiento cuánto hay. Aun cuando todos los filtros, todos los multímetros están construidos con diferentes criterios cuando se trata de calcular cosas como esta que estamos viendo, el rizado de la fuente, el porcentaje de error que nos dé el filtro puede ser despreciable.
porque nosotros estamos en este momento dándole un margen, había dicho yo 1%, digámoslo, 10% total del voltaje que debe estar almacenado en el filtro de aplanamiento. Si hay más de ese 10% medido en la escala de AC de mi voltímetro, hay más de 16 voltios, tengo mucho rizado en el filtro de aplanamiento. De igual manera, en el filtro de salida también es factible, que son 12 voltios y el rizado me llega a 1,2 voltios. Eso es ya un rizado apreciable, ese 10%. Esa es una buena manera de detectar algo práctico basados en lo que hemos dicho hoy como una forma de aproximar esta teoría a la parte práctica. Entonces sería, profe, diodos que son los que ayudan a rectificar con cierta fuga o algo así. No, en un caso como ese, el rizado en la fuente debería ser atribuido a un filtro, generalmente, a un filtro defectuoso, a un condensador electrolítico ya viejo, desvalorizado o con el electrolito seco. La función de un condensador en una fuente no es solamente la función de filtro. Puede tener diferentes oficios dependiendo de los componentes que se asocien con él en su trabajo. Esos componentes pueden ser resistencias o circuitos equivalentes a resistencias. Pueden ser bobinas. Es decir, un condensador va a dejar circular corriente a través de sí mismo y dependiendo del elemento que lo acompañe y si está en paralelo, como en este caso, actuando como filtro, pero puede estar también en serie. Vamos a decir que aquí tenemos este condensador y lo tenemos asociado con una resistencia. A este condensador le podemos estar aplicando un voltaje DC o también un voltaje AC. Ese condensador en asocio con esta resistencia en este momento se comporta de una manera que se puede decir es distinta a si invertimos ese orden y le apliquemos unas entradas DC o AC. De igual manera, el condensador se va a comportar distinto si lo estoy asociando con una bobina y si esa bobina está en paralelo o si esa bobina está en serie. Eso es bueno tenerlo en cuenta en este momento, aun cuando no voy a entrar sobre estos comportamientos ahora, porque es importante que los conceptos de hoy no queden con demasiadas cosas alrededor para que peguen bien en la mente, para que queden claros. Al paso que van transcurriendo los temas, ustedes y yo
iremos reconociendo la importancia de los conocimientos básicos que ahora estamos entregando. De ellos depende que realmente podamos sentirnos cómodos y seguros cuando una fuente cualquiera llegue a nuestro taller y nos toque repararla. Ahora, no sé para este momento si haya alguna inquietud de parte de ustedes referente a lo dicho hasta aquí hoy. Estoy presto a escuchar. Abierta las preguntas sobre el tema. Alban pregunta, si esto es un regulador de una fuente, ¿el diodo no debería estar en serie? Cuando, les decía, cuando tenemos un transformador y estamos esperando que el diodo actúe, estamos acostumbrados a verlo así. Nos es mucho más fácil entender que aquí el diodo, vamos a suponer que el primario de la fuente está acá y el switch, no voy a dibujar transistor, está en esta zona. Vamos a decir que esta tierra es una y esta es otra. Aquí está la fuente switchada, aquí está la parte de control, la parte de control que me hace que el switch prenda y apague. En el secundario de este transformador estamos entonces observando que el diodo está en serie. Ahora, miremoslo como lo tenemos en el plano. Tenemos que, aquí está el switch, aquí está la bobina. Nos imaginaríamos que el diodo debería estar a continuación, dibujado acá. Sin embargo, está acá. El diodo está acá. Y aquí está el filtro. ¿Cierto? Muy bien. Cuando aquí está el voltaje de entrada. Y naturalmente el switch está gobernado por el sistema. Aquí dibujo la forma de la onda que lo prende y lo apaga. El sistema que lo hace prender y apagar. Muy bien. Mire, Albán y compañeros. Hemos dicho, en el momento que el switch no conduce, vamos a imaginar que en ese momento esta zona de la fuente desaparece. ¿Por qué? Porque el switch no conduce. Para ese instante, la fuente queda en manos de la bobina que se comporta como fuente, porque esa es la que tiene la energía almacenada. Y ahora tenemos el diodo y el filtro. Ahora miremoslo de esta manera, como estamos más acostumbrados. En este punto estaría el punto de referencia o tierra. Miremos que el diodo sí está en serie. El diodo sí está en serie. La bobina, el diodo y el condensador que actúa como filtro sí están en serie. Pero es que ese diodo debe estar colocado para aprovechar la energía almacenada en la bobina. Voy a volver a dibujar aquí la parte que borré. Voltaje de entrada, switch con su respectivo circuito de control, y eso va a dar aquí. Miren ustedes, cuando el switch, aquí tenemos la fuente tiene su positivo y su negativo. Aquí está la tierra, entonces este será negativo. Cuando el switch conduce, pues naturalmente está en serie
con la bobina se convierte en un corto. Entonces vamos a volver esto aquí un switch cerrado. Entonces la bobina va a estar así, con este signo. Este es el signo positivo y este es el signo negativo. Es negativo a la derecha porque el filtro, acuérdense, lo acabamos de ver, se comporta como un corto. Entonces es negativo. La bobina está con esta polaridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando desaparece la acción del switch, cuando el switch se abre, yo vuelvo a borrarlo para que no estorbe. La bobina, acuérdense, lo veíamos la vez pasada, cambia de signos. Ahora es menos aquí, es menos aquí y más aquí. Acuérdense de la vez pasada. La bobina cambia de signo para mantener el funcionamiento de la corriente. Ahora, como es negativa en el cátodo del diodo, está siendo negativa aquí y positiva aquí. Luego, entonces, no podemos dejar de entender que este circuito equivaldría a un circuito como este, tendría el mismo efecto, equivaldría a este, siempre y cuando la bobina sea negativa aquí y positiva aquí, que es lo que tenemos en esa bobina. Entonces, mire, está en serie. La cuestión es que nosotros no estamos acostumbrados a ver el dibujo de esa manera y nos parecería que aquí el diodo no está en serie y resulta que sí lo está, solo que el diodo tiene un momento específico en donde trabaja. Espero que la explicación haya logrado llegar. Díganme si hay alguna otra inquietud. Con mucho gusto, Albán. Bueno, vamos a mirar las otras preguntas. ¿Cómo checar el rizo sin osciloscopio? Bueno, ya se habló, ¿cierto? Con el multímetro en escala de AC, ¿cierto, profe? El rizo sin osciloscopio. Pregunta Santiago. Santiago Sánchez. Lo dijimos ahora. En la escala de AC del multímetro no debe ser ni cercano ni superior al 10% del voltaje nominal DC del filtro. Ahí podría uno decir, aquí hay una contradicción. ¿Cómo así que voy a chequear un voltaje basándome en el valor DC y luego voy a medir AC? Pues claro, porque es que la AC es rizado, es movimiento. El filtro cuando tiene rizado lo detecta mi tester, lo detecta en la escala de AC. Y si ese valor llega o supera el 10% del valor de la fuente, una fuente de 10 voltios, 1 voltio, una fuente de 100 voltios, 10 voltios, etcétera, eso nos dice que allí hay rizado. Y si ese rizado está presente, yo debo por lo menos intentar mirar si el problema depende de ese punto, poniendo inicialmente y como mínimo un filtro adicional en paralelo. Y verán que el rizado merma. Cuando ustedes quieran hacer eso, midan el rizado inicial de cualquier fuente. Puede ser un rizado dentro de valores normales, pero le ponen un filtro en paralelo. Van a comprobar que vuelven a medir y el rizado será menor. Estas cosas no deben dejarse para cuando tengamos un daño y sospechemos que sea por allí. Estas cosas son para ponerlas en práctica, allí, en la mesa de trabajo. Entonces digo yo, voy a detectar el rizado de esta fuente. Voy a ponerle más carga, voy a ponerle menos carga y voy a medir el rizado. Y voy a comprobar si el rizado aumenta o disminuye cuando le pongo un filtro en paralelo. Eduardo Echeverry pregunta, ¿por qué usan 60 kHz en las fuentes?
¿Será 60 hercios o 60 kilohercios en las fuentes switchadas, Eduardo? Y por aquí pregunta Salvador o afirma, no sé. Salvador Camacho. Antes de responderle a Salvador, Eduardo dice, en el oscilador de una fuente, la frecuencia es siempre superior, actualmente, siempre superior a 20 kilohercios. 60 es una opción, 60 kilohercios es una opción, mas no es una regla. Una fuente oscilada en este momento, mientras más alta sea su frecuencia, menos espacio ocupa porque hay una fórmula matemática que relaciona la frecuencia de resonancia de un circuito con los valores de bobina y capacitancia. Sabemos que cuando un transformador se necesita en una fuente, el transformador normalmente ocupa espacio. Entonces las fuentes las tratan de hacer por cuestión de espacio y por cuestión también de eficiencia. A frecuencias más altas, una fuente ocupa menos espacio y puede ser logrado una buena eficiencia. Pero resulta que los componentes como los semiconductores, llámense reguladores, MOSFET, integrados de control, etcétera, etcétera, van teniendo limitaciones a medida que sube la frecuencia, de modo que ese es digamos, un anhelo que se va cada vez haciendo más posible subir el valor de la frecuencia de oscilación de las fuentes para obtener muchas ventajas. Pero, y por esa misma razón van siendo obsoletos un poco, por lo menos a la tecnología actual, los transistores bipolares como switches en una fuente. Cuando se usan transistores bipolares como switches en una fuente, sabemos que un transistor bipolar es un transistor NPN o PNP, diferente de un MOSFET o de un IGBT. Cuando tenemos ese tipo de transistores, son menos fáciles las frecuencias más altas. En cambio, un MOSFET es capaz de trabajar más fácilmente a frecuencias altas. Pregunta Salvador Camacho. En un televisor el más B siempre es el capacitor más grande de todo el televisor. Cuando hablamos del filtro gordo, del filtro más grande, no estamos, y eso es una, digamos, una convención no oficial, pero que en el argot de nosotros los técnicos se usa mucho y por eso vamos aceptándola. Llamamos filtro de aplanamiento o filtro gordo al de la entrada. Es el más grande, el más voluminoso. Pero el filtro D más B es el que ya está cuando la fuente es regulada. A la salida de la fuente regulada, sea regulador lineal o sea regulador switchado. Ese es ya el filtro D más B. Ahora, cuando la fuente tiene varios voltajes y estamos hablando de televisores, el más B se habla como del voltaje que va hacia la salida horizontal y el flyback. Los demás voltajes ya no reciben ese nombre de más B, pero puede ser el VCC para audio, el VCC de oscilación horizontal, etc. De modo que ese nombre es un nombre que es relativamente común. Profe, y algo para aclarar, a ver, yo he visto, yo llevo participando en los foros mucho tiempo, y últimamente pues no me queda casi lugar, que sobre todo en Colombia al electrolítico le llamamos filtro. Yo veo que en otros países casi no lo nombran como filtro. Hasta ahora que lo estaba escuchando usted, pues según veo la palabra no está tan mal dicha, porque de todas formas sí es un filtro. Pero sí veo que sobre todo en Colombia, no sé, quizá en Venezuela también, utilicen mucho filtro cuando estamos hablando de un electrolítico. Ya, sí, sí, sí.
A veces los nombres se van yendo por la función de las cosas en un momento dado, no por la construcción de la misma cosa. La tecnología de construcción de un condensador puede ser cerámico, puede ser de papel, puede ser, en fin, o electrolítico, sea polarizado o no. Pero la función en que más vemos a los condensadores electrolíticos polarizados es la de hacer filtraje en una fuente, y por eso nosotros normalmente los llamamos más común filtros. Pero cuando alguno de nosotros no está perdido con un nombre y no sabe a dónde, hace perfectamente bien en preguntar para salir de la duda. Profe, saludo le mandó Walter Marín y le mandó una pregunta. A ver, ¿Por qué el filtro gordo, que es el que recibe el voltaje después del puente rectificador, tiene más microfaradios que los filtros de salida de la fuente, del chopper o del flyback? muy bien. El filtraje, la, la, la capacitancia medida en microfaradios o unidades menores que microfaradios para los usos electrónicos, medidas menores que microfaradios, nanofaradios, picofaradios. El nombre de, o la cantidad más bien, de la capacitancia en un filtro la relacionamos con el tamaño de la caneca. El tamaño de la caneca. Hay una fórmula que relaciona la frecuencia con la capacitancia y también con la inductancia. Un filtro resuena o se acomoda fácil a una frecuencia determinada dependiendo de la frecuencia y del valor del filtro. Y sabemos que el valor del filtro equivale al tamaño de la caneca, si es grande o si es pequeña. La frecuencia se relaciona con estos dos factores. Frecuencia se relaciona con valores de inductancia y capacitancia. De una manera, no se me asusten que esto no es algo en los que nos vayamos a meter en este momento. Pues yo perdí matemáticas en el colegio. Pues. No, y yo también, no se preocupe. Esto es fácil, esto es fácil. Estos valores están relacionados de esta manera, de esta manera. La frecuencia, a este lado izquierdo de esta igualdad, se relaciona con los valores de capacitancia e inductancia, de la misma manera que se relacionan dos personas que están montadas, aquí lo llamamos mataculín. No sé si esto aquí se sienta una persona, aquí se sienta alguien, vamos a decir que aquí está la inductancia y la capacitancia sentados, y aquí en este otro lado de ese mataculín está sentada la frecuencia. Entonces comienzan a balancearse. ¿Quién pesa más? Y cuando el uno pesa, el otro sube en el lado opuesto, y cuando se aliviana el otro baja. Eso significa que la frecuencia y la capacitancia, que es lo que estamos observando en este caso, son dos valores inversamente proporcionales. Se relacionan de modo que si la frecuencia sube, la capacitancia debería bajar para que conserven la misma relación. O más bien, si la capacitancia baja o la capacitancia sube, la frecuencia tendrá el efecto contrario. Ahora, todavía no he dicho nada, he hablado mucho, pero no he dicho nada.
Usted me dice, la caneca que hay a la entrada en el filtro gordo es grande. Esta es la entrada del filtro de aplanamiento, llamémoslo gordo. Y en un flyback tenemos un filtrico como este, chiquitico. Por ejemplo, es muy común ver en las salidas del voltaje de alimentación para las salidas de los cátodos de color un filtro que es de 10 microfaradios a 250 voltios. Cuando este puede ser de 150, puede ser más, microfaradios a 250 voltios. ¿Por qué aquí es más grande y por qué allá es más pequeño? Es que en el flyback, vamos a cambiar de color para descansar los ojos. Aquí estamos en el flyback. La frecuencia es de 15.734 hercios aproximadamente. 15.734 hercios. Y en la entrada donde está el filtro gordo, tenemos 60 hercios. Esta frecuencia es baja. Y esta frecuencia es alta. Para que estos dos valores sean compatibles dentro del raciocinio que nos dice que la frecuencia tiene una relación inversamente proporcional con la capacitancia y la inductancia, nos usan valores de filtros más grandes para poder hacer que tengan menor oposición a frecuencias más bajas. Entonces ustedes dirán, sí, pero un momentico, es que usted aquí dice, si la frecuencia sube, la capacitancia baja. Correcto, miren ustedes, frecuencia alta, 15.734. Capacitancia, esta es una capacitancia muy baja, 10 microfaradios, esta es una capacitancia chiquita. Capacitancia baja. Frecuencia baja, 60 hercios. Capacitancia ¿cómo? Alta. Ahí está. Para 60 hercios, que es una baja frecuencia, una capacitancia más alta, 150 microfaradios. Ahora, es que la oposición que un filtro o condensador presenta a la corriente o al voltaje más bien, depende de la frecuencia. Y esa frecuencia, si es baja, se entiende mejor con un condensador alto. En otras palabras, un condensador alto presenta menos oposición a una frecuencia baja. Carlos Escoto pregunta, en una fuente conmutada, el tren de pulsos que entrega el integrado oscilador, ¿eso determina el voltaje de más B? Cuando hablamos del oscilador, entonces estamos hablando de frecuencia contra salida, voltaje de salida. Frecuencia contra voltaje de salida. Eso es lo que nos plantea el compañero. ¿Qué relación hay, o si es directa o cómo, entre la frecuencia y el voltaje de salida en una fuente, la frecuencia del oscilador? En la mayoría
de los usos actuales de fuentes, en la mayoría de los usos actuales de fuentes, la frecuencia de una fuente varía poco. Vamos a hablar en un sentido general. En una fuente actualmente, casi siempre la frecuencia es fija. Actualmente es casi siempre. Pero varía. ¿Qué es lo que varía? Varía el ancho de pulso. Resulta que vamos a suponer, y ahí sí hay que hacer la vista gorda, que esta es una frecuencia bien dibujada, en donde cada ciclo es igual al anterior y al siguiente en tiempo. Entonces, un ciclo viene de aquí hasta aquí. Y ahí comienza el siguiente, y entonces vamos a decir que estos dos ciclos son iguales, y aquí está dibujado hasta el tercero. Vamos a decir que hay 3 ciclos y que esos 3 ciclos son iguales. Ahora, ¿cómo hacer que el voltaje suba o baje si no hemos de modificar la frecuencia? Algo hay que modificar porque efectivamente la frecuencia y el voltaje de salida se relacionan. Entonces decimos que lo vamos a administrar por ancho de pulso. Entonces ahora miremoslo así. Dentro de este espacio de un ciclo vamos a poner un tiempo de encendido casi del 100% y un tiempo de apagado muy bajo, muy bajo. El tiempo de apagado, por ser tan estrecho, lo voy a señalar aquí. Este pedacito amarillo solamente es el tiempo que está abierto el switch. Sabemos que esta es la línea del tiempo. Solamente este pedacito, el amarillo, es cuando el switch está abierto. ¿Qué pasa? En ese tiempo, la bobina, hace 8 días vimos que la bobina en el primer momento no se deja mover, se comporta como una piedra y después va comenzando a dejarse mover y cada vez que va pasando el tiempo se va convirtiendo en una carga más livianita. Muy bien. Entonces, vamos a decir que transcurrido este tiempo de encendido del switch, la corriente en la bobina logró ascender hasta un punto, y vamos a decir que este punto, así en este, lo podemos llamar en esta dirección, lo podemos llamar voltaje o corriente, en este caso lo llamaremos corriente, logró ascender y como va en esta dirección, se supone que si el tiempo se hubiera suspendido antes, habría ascendido menos. Pero como estuvo hasta aquí, ascendió más. Entonces, como hubo más tiempo de circulación de corriente en la bobina almacena más energía y por consiguiente la salida va a ser mayor aquí para este comportamiento. La salida es mayor que ¿quién? Que este. Mayor que este. Aquí la salida es mayor
que este de la izquierda, que este de arriba, donde el tiempo de encendido fue menor. Aquí el tiempo de encendido es mayor. De igual manera, si acortamos el tiempo de encendido y lo dejamos mucho tiempo apagado, pues naturalmente almacenará menos energía. Entonces, el resumen. La frecuencia y o el ancho de pulso inciden en la salida de una fuente. Ahí está el recurso para controlar la fuente. Modificar, generalmente se hace el ancho de pulso. La frecuencia se modifica menos y en su momento veremos cómo para entenderlo mejor. Vamos con la pregunta de Gildardo de Palmira. Gildardo dice, en los televisor Sharp, CRT viejos o en las fuentes de algunos televisores, con los años se les escucha sonido de grillo, oscilación acentuada. Lo he solucionado cambiando filtros, pero ¿qué más lo produce? En realidad, lo que más produce los grillos en las fuentes es un rizado. ¿Por qué? El oído humano es apto, teóricamente, para escuchar entre 20 hercios y 20.000 hercios. Cuando una fuente tiene una oscilación natural más arriba de 20.000 hercios, es por naturaleza inaudible. Inaudible. Pero cuando los filtros se secan, pueden hacer que la frecuencia de la fuente baje al punto de escucharse. Esa es una razón. La frecuencia baja en la fuente. ¿Y por qué baja la frecuencia? Porque de acuerdo con la pregunta que acabamos de contestarle al compañero que me acabó ahorita de preguntar sobre la relación entre la frecuencia y el voltaje de salida, cuando un filtro está agotado, el envase o la caneca donde almacenar la energía se hace insuficiente, entonces el circuito tiene que optar por alargar el tiempo de almacenamiento de energía en la bobina y muy posiblemente no solamente va a necesitar ocupar un alto porcentaje de la frecuencia normal, sino que va a tener que bajar la frecuencia, es decir, hacer el tiempo más largo todavía que un ciclo. Lo va a tener que juntar 2 ciclos o 3 ciclos, no sé. Eso es una explicación a grosso modo. Como para buscarle pelos o caídas a esa explicación, las puede haber. Pero es una manera gráfica de entender que un filtro seco puede obligar a una fuente a convertirse en algo audible. Sí hay otras causas. Por ejemplo, una sobrecarga. Una sobrecarga en una fuente implica que estamos, recuerden la caneca, esta caneca está fríamente calculada como para que la canilla que tiene o la llave que tiene en la parte inferior, aun cuando esté abierta al máximo, no me va a hacer que la caneca se vacíe teniendo en cuenta cuánto le entra en la DC pulsante. Cuando sucede un corto es como si además de la llave que tenemos aquí le abriéramos un rotico por un lado y tuviéramos un escape mayor de agua en la caneca. Eso equivale en cuanto a resultado se refiere a tener un filtro agotado. Por la misma razón, la fuente se vuelve audible. Y finalmente puede hablarse
de escapes de frecuencia en una fuente cercanos al rango audible. Por ejemplo, si estamos hablando de un televisor viejo, como dice el compañero, en televisores viejos, frecuencia horizontal, etcétera, la frecuencia horizontal está dentro de ese rango teóricamente audible. Los 15.750 hercios están todavía por debajo de los 20.000 que se le atribuyen a la capacidad auditiva del ser humano. Pues bien, cuando esa frecuencia es muy amplia, es decir, tiene mucho volumen, también se escucha la frecuencia y hay quienes, sin necesidad de que sea muy especialmente amplia la oscilación, escuchan esa frecuencia horizontal. De modo que hay muchas razones. A veces un núcleo de un transformador mal ajustado también da lugar, los transformadores con núcleo de ferrita, un núcleo mal ajustado también da lugar a que se escuchen ruidos. Pero veis que lo que usted dice es razonable porque vea, habemos técnicos más descalibrados que otros. Por ejemplo, yo la frecuencia horizontal no la siento, pero uno de los compañeros de nosotros, él la siente, él sabe cuando hay frecuencia porque él siente en el oído el sonido. Recuerdo por ahí que leí alguna vez en un foro que también los animales, a veces cuando hay ruidos en el televisor que uno los percibe, los animales los perciben más, ¿cierto? Sí, 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 claro, Entonces que el perrito no se arrimaba porque el aparato tenía un ruido que no soportaba. Eso no exactamente. es leyenda, eso es cierto. Claro, claro, claro. De hecho, hay silbatos que prácticamente para nosotros no hacen ningún ruido y sin embargo se puede educar un perro para que atienda un silbato que para nosotros no suena, entre comillas.